Gracias, Jimena. Buenos días a todos. Un gran saludo desde la ciudad de los Andes. Que se encuentren todos muy bien. Voy a proceder a compartir pantalla para señalarles mi tema y acompañarlas de unas pocas diapositivas. ¿Ven bien? ¿Me Sí, escuchan? correcto. Sí, ya, Sí, ok. José Alberto. Gracias. El tema que traigo hoy día está incluido en el magnífico libro, porque es muy bueno, me gusta mucho personalmente, de Max Heindel, de nuestro mentor, de enseñanzas de un iniciado, que corresponde al capítulo 7, titulado El nuevo sentido de la edad futura. El fundamento bibliográfico para esta conferencia es precisamente el capítulo 7 ya mencionado, también el texto La voz interior de la escritora Eileen Cady y la referencia de Corintios 15:55. Comienzo con un poema de la autora mencionada, Eileen Cady, escritora británica, nacida en Alejandría, Egipto, en 1917 y fallecida en el año 2006 en el Reino Unido. Se le ha llamado la escritora de la nueva era porque fue una escritora de mucho talante místico y profundos conocimientos bíblicos. Según ella recibió y escuchó la voz de Dios a los 17 años y eso le cambió el rumbo de su existencia. Fue una maestra entonces espiritual británica y más conocida en realidad como una de las cofundadoras de la Fundación Findhorn al noroeste de Escocia. Esta fundación consiste en una ecoaldea pionera en el mundo y a través ya de un siglo ha demostrado que un desarrollo sostenible en términos ambientales, sociales y económicos es posible siempre que se tenga como aspiración una vida simple y un corazón en paz. Algunas de sus obras son Abriendo las puertas de tu interior hacia Dios, Ondas del Espíritu, La voz interna, y una de las más principales, Fui un instrumento de Cristo, cuya portada está ahí, que consiste en una biografía o autobiografía donde ella menciona su conexión con Dios. Este poema se llama Puede haber tiempos y dice lo siguiente: puede haber tiempos en que estás tan cerca de lo que está ocurriendo que los árboles no te dejan ver el bosque. Deja de luchar y aprende a soltar. Hay energías tremendas que están siendo liberadas y no puedes percibirlas, pero puedes sentirlas. Y la forma de reaccionar a ellas es vitalmente importante. Si reaccionas a ellas negativamente, serás sacado completamente del equilibrio. Del libro La voz interior. Aquí esta escritora emplea muy bien los términos y no puedes percibirlas, pero puedes sentirlas. Sentir en la capacidad
para detectar sentidos como el tacto, el dolor, la visión o el movimiento, y la percepción es la forma en que el cerebro procesa y comunica estos sentidos al resto del cuerpo. Pues bien, paso a leer entonces El nuevo sentido de la edad futura, capítulo 7 del libro Enseñanzas de un iniciado. Al final de la edad del toro, hace unos 4000 años, el pueblo de Dios huyó del furor que se aproximaba cuando se marchó a Egipto, país dedicado al culto del toro. En su huida fueron conducidos por Moisés, cuya cabeza en grabados antiguos aparece adornada con cuernos enroscados de carnero, indicación simbólica de que era el heraldo de los 2100 años de la edad aria, durante la cual, en la mañana de Pascua, el sol primaveral coloreaba las puertas de las casas de rojo como con sangre de carnero, cuando pasaba por el ecuador de la constelación del carnero, Aries. Similarmente, cuando el sol, por precesión, se acercaba a la constelación acuática de Piscis, los peces, San Juan Bautista sumergía a los convertidos a la religión mesiánica en las aguas del Jordán, y Jesús llamó a sus discípulos pescadores de hombres. El cordero fue sacrificado en la fiesta de la Pascua de los hebreos, cuando el sol pasaba por la constelación de Aries, el carnero, y así, obedeciendo a la exigencia de su iglesia, los fieles hoy en día se alimentan de pescado durante la Cuaresma en el presente ciclo de Pisces, los peces. En el momento en que el sol por precesión salió de la constelación de Tauro, el toro, los pueblos que adoraban a este animal eran marcadamente paganos e idólatras. Un nuevo símbolo del Salvador o Mesías fue hallado en el cordero, que correspondía a la constelación de Aries. Pero cuando el sol, por precesión, salió de aquel signo, el judaísmo se convirtió en una religión del pasado, y desde entonces los obispos de la nueva religión cristiana llevan una mitra que tiene la forma de cabeza de un pez, para demostrar que son ministros de la iglesia durante la edad de Piscis, que ahora está pronta a terminar. Recuerden que estamos a comienzo del siglo pasado. Mirando al porvenir a través de la perspectiva del pasado, es evidente que una nueva era ha de empezar cuando el sol entre en la constelación de Acuario, el portador de agua, dentro de algunos centenares de años. Juzgado por los acontecimientos del pasado, es razonable suponer que una nueva fase de religión reemplazará a nuestro sistema actual, revelándonos ideales más altos y más nobles que nuestro concepto presente de la religión cristiana. Es seguro, por consiguiente, que si en aquellos días no queremos ser clasificados como los idólatras y paganos, debemos prepararnos a tiempo para estar a la altura de esos nuevos ideales. San Juan Bautista predicaba el Evangelio de la preparación anticipada de una manera que no dejaba lugar a dudas, previniendo a la gente que el hacha se había dejado colocada en la raíz del árbol. También aconsejaba a la gente de huir de la gran cólera que se acercaba cuando el Hijo, Sol, de Dios, viniera con el bieldo. El bieldo es un instrumento para aventar el trigo de la paja, en la mano para separar el trigo de la paja y quemar esta última. Cristo comparó el Evangelio a una pequeña cantidad de levadura que hacía fermentar una arroba, que es un peso equivalente a 11,52 kilogramos de harina. A primera vista, el método de San Juan Bautista, colocando el hacha en la raíz de toda la estructura social, porque eso simboliza, ¿ya?,
Parece muy drástico, mientras que el proceso de fermentación mencionado por Cristo parece ser más suave, pero en realidad es aún más enérgico y drástico, como se hará evidente si consideramos cuidadosamente lo que pasa cuando hacemos un pan. Es una evolución química, una guerra en miniatura, y significa una transformación completa de cada átomo de harina en el recipiente. Ni uno solo puede escapar a la acción de la levadura y se produce un ruido como un cañoneo continuo o una explosión de bombas y balas hasta que se ha agotado la fuerza de la levadura y el amasijo se ha transformado en una mezcla esponjosa. Pero esta lucha de los átomos, esta evolución química, es absolutamente indispensable para la fabricación del pan, porque suprimiendo el proceso de la fermentación, el resultado será una hogaza, es decir, un pan grande, ¿ya? Más pesado, indigesta y de poco sabor. Es la transformación operada por la levadura la que produce una hogaza sana y nutritiva. El proceso de preparación de la edad acuaria está iniciado ya. Y como Acuario es un signo aéreo, científico e intelectual, es evidente que la nueva fe ha de estar basada en la razón y capaz de resolver el enigma de la vida y la muerte de un modo que satisfaga tanto a la mente como al instinto religioso. Esta es precisamente la religión occidental de sabiduría promulgada por la Fraternidad Rosacruz. Igual que la levadura en la hogaza, está subyugando el temor a la muerte engendrado por la incertidumbre que rodea a la existencia después de la muerte. Y está demostrando que la vida y la conciencia continúan bajo leyes tan inmutables como el mismo Dios, que tiende a elevar al hombre a estados de espiritualidad cada vez más altos, nobles e ideales. Enciende también el faro de la esperanza en el corazón humano por la afirmación que, como en el pasado, hemos desarrollado los 5 sentidos, gracias a los cuales estamos en contacto con el actual mundo visible. Así, en un futuro no muy distante, desarrollaremos otro sentido que nos permitirá ver a los habitantes de la región etérea, como también a todos los queridos nuestros que han dejado su cuerpo físico y habitan en el éter y el mundo del deseo inferior durante el primer periodo de su carrera en las regiones espirituales. La misión de Acuario está muy apropiadamente representada por el símbolo de un hombre que está vaciando un jarrón de agua, es decir, de lo material a lo espiritual, a lo transparente. Acuario es un signo aéreo con dominio especial sobre el éter. El diluvio secó en gran parte el aire al depositar la mayor parte de la humedad que contenía en el mar. Pero cuando el sol entre en Acuario por precesión, el resto de la humedad quedará eliminada y las vibraciones visuales, que son muy fácilmente transmitidas por una atmósfera etérea, seca, se harán más intensas. Y de este modo las condiciones serán especialmente favorables para producir la ligera extensión de nuestra vista actual que es necesaria para abrir nuestros ojos a la región etérica. El nacimiento de muchos individuos de bastante desarrollo psíquico en California es un ejemplo de este efecto de cómo ha de ser el aire en la edad acuario. Aquí Mahainer se refiere a individuos nacidos en la década de 1930. De este modo, la fe quedará sustituida por el conocimiento y todos podremos alzar el grito triunfante que está en Corintios 15:55. Oh muerte, ¿dónde está tu guadaña? Oh tumba, ¿dónde está tu victoria? Pero será conveniente darse perfecta cuenta de que todos aquellos
que por aspiración elevada y meditación están anhelando ansiosamente la llegada de aquel día, ganarán tiempo y se adelantarán fácilmente a sus compañeros que no saben lo que les espera. Estos últimos, por otro lado, ¿pueden acaso retrasar el desarrollo de su visión por la creencia de que están sufriendo alucinaciones cuando empiecen a notar los primeros vislumbres de las entidades etéreas y por el temor a ser tenidos por locos si cuentan a los demás lo que ven? Por esta razón, la Fraternidad Rosacruz ha sido encargada por los hermanos mayores de la misión de promulgar el Evangelio de la Edad Acuaria y de llevar a cabo una campaña de educación y de iluminación a fin de que el mundo pueda estar preparado para los acontecimientos futuros. El mundo debe ser fermentado por estas tres ideas. Número uno, las condiciones de existencia en el país de los muertos no están envueltas en el misterio y existe amplia información sobre ellas, lo mismo como puede existir sobre cualquier país extranjero obtenida por los relatos de los viajeros y exploradores. 2. Estamos muy cerca del umbral donde todos conoceremos estas verdades. 3. Y la más importante de todas, aceleraremos la llegada del día, en nuestro propio caso, adquiriendo conocimiento de los hechos que se refieren a la existencia después de la muerte y de las cosas que habremos de ver, porque entonces sabremos lo que nos conviene lograr y no estaremos asustados, asombrados ni incrédulos cuando empecemos a tener vislumbre de estas cosas. Para ir terminando, los estudiantes deberán comprender también que a la posesión de conocimientos va estrechamente unida una seria responsabilidad. Comillas, cita de Max Heindel: aquel a quien mucho se le ve, mucho lo será exigido. Si ocultamos o enterramos nuestro talento, ¿cómo no esperar la merecida condena? La Fraternidad Rosacruz puede solamente cumplir con su misión si cada miembro cumple su deber extendiendo sus enseñanzas, y por esta razón he de esperar que estas líneas servirán para llamar la atención del estudiante sobre el hecho de su deber individual. La vista etérea es semejante a los rayos X, porque capacita a su poseedor para ver a través de todos los objetos, pero es aún más poderosa porque hace a todo transparente como el vidrio. Por esta razón, en la edad acuaria, muchas cosas serán distintas de como son hoy. Por ejemplo, será excesivamente fácil estudiar la anatomía y descubrir un crecimiento defectuoso, una dislocación o una condición patológica del cuerpo. Actualmente los médicos más renombrados admiten que sus diagnósticos, a pesar de su voluntad, son muy frecuentemente erróneos, como queda demostrado después por la autopsia. Pero cuando tengamos la vista etérea desarrollada, podremos estudiar la estructura anatómica y los procesos fisiológicos sin ningún impedimento. La visión etérea no nos permitirá el ver nuestros pensamientos recíprocos, porque estos son de una materia aún más fina, pero sí nos será posible del todo vivir vidas dobles. No será posible esto, actuando en nuestra casa de otro modo que en público. Si nos diésemos cuenta ahora de que hay entidades invisibles que se amontonan en nuestras casas, tendríamos muchas veces vergüenza de nuestros actos. Pero en la edad acuaria no existirá ningún recinto privado que no pueda ser invadido por todo aquel que quiera vernos. No nos servirá de nada el enviar al criado o a la doncella a decir que no estamos en casa. Esto significa que en la nueva edad la honradez y la sinceridad serán la única conducta práctica, porque no podremos obrar mal
y esperar que nuestra falta no se descubra. Ay Dios, que esto llegue pronto. Esto significa que en la nueva edad de honradez y la sinceridad serán la única conducta práctica, porque no podremos obrar mal y esperar que nuestra falta no se descubra. Lo repito. Habrá naturalmente individuos cuyos caracteres viles le llevarán a cometer actos malvados, lo mismo que ahora, pero se verán descubiertos y así será posible evitar el contacto con ellos y al fin anulados. Los estudiantes podrán fácilmente imaginarse otras numerosas condiciones nuevas que resultarán de la extensión de la vista de la edad acuaria, y viviendo tan cerca como sea posible de este nuevo estado de cosas, podrán colocarse en disposición de ser de los precursores de aquella edad en la cual, comillas, no habrá noche, y en la que el árbol de la vida florecerá continuamente por medio del transparente mar de vidrio etéreo que interpenetra todas las cosas. He querido hacer un resumen con las ideas fuerzas de este extraordinario y sobre todo esperanzador capítulo del libro Enseñanzas de un iniciado. ¿Cuáles serían las ideas más relevantes para que queden en nuestra mente? Los acontecimientos tangibles de las eras en la tierra están precedidos y alienados por fuerzas espirituales intangibles. Lo de abajo se sincroniza con lo de arriba, derivando en peculiares características, determinados avatares, reinterpretación de la cultura, un nuevo enfoque en las espirales del tiempo. 2. En la trayectoria invisible de las edades, hoy por hoy el Sol se dirige a la constelación de Acuario. Entonces, una nueva fase de religión reemplazará al sistema actual, revelando la fase esotérica de la religión cristiana, como lo promulga la Fraternidad Rosacruz. 3. El proceso de preparación de la edad acuaria está iniciado ya, y como Acuario es un signo aéreo, científico e intelectual, es evidente que la nueva fe ha de estar basada en la razón y capaz de resolver el enigma de la vida y la muerte de un modo que satisfaga tanto a la mente como el instinto religioso o el corazón, como lo llamamos nosotros. El hombre en evolución desarrollará otros sentidos que le permitirán el contacto con la dimensión espiritual. Podrá entonces ver más allá de las cosas, adquirirá el conocimiento y su vista aérea hará todo transparente como el vidrio. La falsedad o el doble estándar no será posible. Todos aquellos, lo último, 5, que por aspiración elevada y meditación estamos anhelando ansiosamente la llegada de aquel día, debemos sensibilizarnos y obrar con justicia. Nuestros corazones anhelan la paz acuariana en este mundo tan controvertido de tanta mentira. Pero es ahora que debemos experimentar la paz a pesar de las condiciones nefastas que nos rodean. Solo así, siendo hijos de la paz, poseeremos la tierra de promisión que nos trae Acuario, el aguador. Estimados hermanos y amigos, como siempre ha sido un placer dirigirme a ustedes. Gracias por escuchar y la conferencia ha terminado.